En la actualidad existe una gran diversidad de distintos materiales semiconductores que son usados con gran frecuencia en todo el mundo, pues los encontramos en las televisiones, teléfonos inteligentes, radios, celdas solares y en una gran variedad de usos más, lo cual despierta un gran interés de la investigación y posterior síntesis de nuevos materiales con peculiares cualidades que sirvan para este mismo fin y sean capaces de vencer otros retos relacionados. Es bien sabido que existen materiales que son conductores y aislantes, donde los materiales conductores son aquellos que, como su nombre lo dice, son capaces de permitir un libre flujo de electrones entre partículas, por lo que tiene poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Los átomos de estos materiales se caracterizan por tener pocos electrones de capa de valencia, por lo que no necesitan mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Los ejemplos más comunes de estos materiales son los típicos metales, como la plata, cobre, oro, aluminio, entre otros metales puros, además de otras aleaciones compuestas. Los aislantes, por el contrario, son aquellos que no permiten un libre movimiento de carga eléctrica, por lo que poseen un coeficiente bajo en energía eléctrica. Sus cargas eléctricas internas no pueden moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico a diferencia de los conductores. Ejemplos clásicos de estos materiales serían la cerámica, los plásticos, la madera, entre otro tipo de materiales que no conducen. Entonces, ¿qué es un semiconductor? Los semiconductores son aquellos que presentan características que corresponden tanto a materiales conductores como a materiales aislantes. Estos materiales son capaces de conducir la carga eléctrica a ciertas condiciones, tales como la temperatura, el tipo de estructura atómica del mismo, el campo eléctrico o magnético al cual esté sometido. Hay dos grupos fundamentales de los semiconductores, que son los tipo P y los tipo N. Los semiconductores tipo P son aquellos que están dopados con impurezas aceptoras, que son impurezas trivalentes, por lo que tendrían más espacios vacíos que el número de electrones disponibles. Debido a esto, permite un movimiento de electrones sobre su estructura. Entonces, se denominan tipo P porque al poseer esta cantidad de huecos tendrían una carga aparente positiva y demandaría electrones. Por otra parte, están los semiconductores tipo N, que son aquellos que están dopados con impurezas donadoras, que son impurezas pentavalentes. En este caso, el número de electrones sería mayor que el número de espacios vacíos disponibles, por lo que los electrones no enlazantes son capaces de experimentar un libre movimiento en la estructura y de esta forma conducir. Se denomina tipo N debido a que al poseer más electrones que huecos disponibles, tiene una carga aparente negativa, que ahora donaría electrones. En este caso, nos interesa diseñar un polímero que sea semiconductor tipo N. Sin embargo, el desarrollo de estos semiconductores tipo N va muy por detrás de sus homólogos tipo P. Para poder diseñar este semiconductor tipo N, se propone una inserción de grupo ciano, aprovechando su propiedad electroatractora y de esa forma cambiar su carácter ambipolar de nuestro compuesto de partida denotado por las siglas PBNBPTVT, que proviene de la copolimerización del compuesto deficiente de electrones de boro doblemente puentado por bipiridina, denotado con las siglas BNBP, y por el E1,2 ditiofen 2-il eteno, denotado por las siglas TVT. Pero, ¿por qué existe el interés de diseñar este tipo de compuestos semiconductores? La principal razón por la cual se busca sintetizar este tipo de polímeros pi conjugados son sus potenciales aplicaciones en diversos dispositivos electrónicos, que tienen como principal ventaja bajos costos y que algunos presentan flexibilidad en su estructura. Estos son los Organic Field Effect Transistor, que son la base de todos los circuitos hechos a raíz de compuestos orgánicos. Estos compuestos han sido un tema candente debido a su amplia gama de usos, donde algunos de sus usos característicos son los circuitos integrados, las pantallas,
almacenamiento de memoria, sensores de la piel, entre otras aplicaciones interesantes con las cuales convivimos día a día. Como se mencionó anteriormente, se han logrado avances significativos en los polímeros tipo P, logrando hasta una movilidad de agujeros de hasta 10 centímetros cuadrados por volt por segundo. Por otra parte, los semiconductores tipo N están muy por detrás en la carrera tecnológica, adjudicando como principales razones o causas a la deficiencia de polímeros pi conjugados que presentan una alta afinidad y movilidad electrónica. Los desafíos dominantes para poder lograr un transporte efectivo de electrones en semiconductores poliméricos consiste en implementación de niveles de energía LUMO y HOMO suficientemente bajos. Los niveles profundos en energía LUMO podrían mejorar la inyección de electrones y, de esta forma, facilitar el transporte de electrones de una manera estable. Unos niveles de energía HOMO suficientemente bajos también pueden bloquear la inyección y acumulación de huecos en esta estructura. Una enorme gama de compuestos poliméricos de este tipo exhiben características ambipolares, a los cuales se les intenta cambiar esta ambipolaridad adicionando grupos fuertemente atractores, usando principalmente haluros, tales como el flúor o el cloro. Por otra parte, se ha hecho la propuesta interesante, que se ha vuelto demasiado atractiva, de adicionar al esqueleto de la estructura grupos ciano, que podrían profundizar aún más los niveles de energía LUMO y HOMO, lo que se considera una estrategia relativamente sencilla y bastante prometedora para lograr semiconductores exclusivamente tipo N. Existe evidencia que muestra que la multifluoración de polímeros basados en IID permite una conversión ambipolar a tipo N, con una alta movilidad de 4.97 centímetros cuadrados por volt por segundo. Al igual que para polímeros basados en DPP, que contienen grupos cianos, informan una movilidad de 1.20 centímetros cuadrados por volt por segundo. En el caso del TBT, es un bloque de construcción muy versátil para polímeros de alto rendimiento, debido a su buena coplanaridad para promover el transporte de carga intracadena. Sin embargo, existen muchos copolímeros basados en la unidad TVT, que tienen un carácter tipo P o ambipolar, debido a su naturaleza rica en electrones. En nuestro caso, copolimerizamos al BNBP con una unidad de TVT, resultando en un compuesto que presenta un carácter ambipolar, debido a sus altos niveles de LUMO y HOMO. Como dijimos hace un momento, proponemos bajar la energía de estos niveles LUMO y HOMO, insertando grupos cianos en las posiciones 3,3 con respecto al TVT, para llegar a un polímero denominado PBNBP2CNTVT, que sería un candidato prometedor para hacer un compuesto pi conjugado de tipo N. La principal diferencia que encontramos es que el compuesto inicial, el PBNBP-TVT, tiene un carácter ambipolar. Sin embargo, al insertar los grupos ciano, efectivamente exhibe un transporte de carga exclusivo tipo N, con una movilidad de electrones moderada de 0.026 centímetros cuadrados por volt por segundo. Ahora podemos observar el esquema global de la reacción, donde iniciamos proponiendo la síntesis del E1,2 bis 3-bromotiofen 2-il-eteno, en la cual partimos del compuesto 3-bromotiofeno 2-carbaldehído en THF a una temperatura de menos 18 grados centígrados, en una agitación constante durante 30 minutos. Posteriormente se adicionó zinc en polvo a este medio de reacción y se agitó por 30 minutos más. Se llevó a cabo otros procesos de purificación del producto, que no veremos con detalle en este momento. Consecuentemente, se llevó a cabo la síntesis del E1,2 bis 3-cianotiofen 2-il-eteno. Primero se agitó el E1,2 bis 3-bromotiofen 2-il-eteno con cianuro de cobre 1 en DMF anhidra durante unas 24 horas,
a una temperatura de 150 grados centígrados. Posteriormente, se bajó la temperatura a 70 grados centígrados y se añadió tricloruro de hierro hexahidratado y ácido clorhídrico concentrado. Se dejó en agitación por 1 hora más. Posteriormente, se llevó a cabo procesos de purificación del producto que no detallaremos. La siguiente especie que se sintetiza es el E1,2-bis-5-trimetilestañil 3-cianotiofeno 2-il-eteno, que está denotado con las siglas como 2-CNTVT. Como primer paso se preparó LDA, y con este LDA recién preparado se añadió gota a gota la disolución de E1,2-bis-3-cianotiofen 2-il-eteno a una temperatura de menos 78 grados centígrados en THF agitación constante durante 1.5 horas. Después de ese tiempo se adicionó el cloruro de trimetilestaño. Se agitó por 2 horas más y se realizó un posttratamiento de purificación que no detallaremos. Por último, se muestra la síntesis del polímero PBNBP2CNTVT, que es el producto de interés de esta investigación, por medio de una polimerización de acoplamiento de Steyr entre el monómero BNBP y el monómero de 2CNTVT. En una primera instancia se adiciona el tri-DBA paladio monocloroformado y el tri-otolilo fósforo. Todas estas especies se pusieron en reacción a atmósfera inerte bajo el flujo de gas argón y THF seco. La mezcla se agitó a 120 grados centígrados durante 24 horas. El sólido oscuro obtenido se purificó con distintas técnicas que no detallaremos en esta presentación. El rendimiento de este producto posterior a su purificación fue de un 93% y una masa molecular estimada de 51.5 kilodalton. El producto obtenido muestra una buena estabilidad térmica con una descomposición de 334 grados centígrados, teniendo una pérdida del 5% en el análisis gravimétrico. A continuación, veremos una tabla en la cual se muestran los datos obtenidos en las distintas pruebas de caracterización realizadas a los polímeros PBNBP2CNTVT y que muestran las diferencias que hay entre este con el compuesto PBNBP-TVT, que veremos más a detalle a continuación. Con respecto a la geometría molecular y su estructura electrónica, para la simplificación de los cálculos se reemplazaron las cadenas alquílicas largas por grupos metilo. El ángulo de torsión entre el BNBP y el TVT es de 22 grados. Sin embargo, después de la introducción de los grupos ciano, el ángulo de torsión del BNBP y el 2CN-TVT es de hasta 27 grados, demostrando una influencia negativa en la configuración molecular debido al gran impedimento estérico de los grupos ciano. Esta molécula, con la espina dorsal retorcida, el LUMO del PBNBP2SNTVT, permanece deslocalizado a la larga de la cadena conjugada, que es el mismo efecto que sucede en el PBNP-TVT. Sin embargo, en el caso del orbital HOMO del polímero sintetizado, se localiza principalmente en la fracción BNBP, en comparación con el PBNBP-TVT, en el que el HOMO se deslocaliza a lo largo de la estructura conjugada, lo que demuestra que efectivamente el poder atractor de electrones de los grupos ciano funciona. En los cálculos de DFT, en el caso del PBNBP2SNTVT, exhibe niveles de energía LUMO y HOMO efectivamente más profundos,
de menos 3.58 electronvolts y menos 5.78 electronvolts, respectivamente, ya que comparando con los niveles de energía que presenta el PBNBP-TVT, tiene un valor del humo de menos 3 electronvolts y un nivel de energía del HOMO de menos 5.28 electronvolts. Dichos resultados demuestran que la cianofuncionalización en la fracción TVT reduce drásticamente los niveles de energía en LUMO y HOMO, que podría mejorar eficazmente la inyección de electrones y bloquear la inyección de huecos para garantizar el carácter de transporte exclusivamente N en la estructura del polímero que queremos sintetizar. Con respecto a las propiedades fotofísicas y electroquímicas, los espectros de absorción UV visible de los compuestos comparados se realizaron en una solución de clorobenceno a concentraciones diluidas de 10 a la menos 5 molar y en películas delgadas. Tanto los espectros de absorción del PBNBP-TVT y PBNBP2CNTVT en las soluciones de clorobenceno a temperatura ambiente exhiben una forma similar con su respecto a absorción de películas delgadas. Los picos máximos de absorción de los dos copolímeros son casi impermeables desde las soluciones de películas delgadas, lo que demuestra la fuerte preagregación. La unión de grupo ciano en la estructura muestra un cambio hipocrómico en comparación a la estructura que no presenta los grupos ciano, pues los picos máximos de absorción para el PBNBP-TVT y el PBNBP2CNTVT son de 653 nanómetros y 623 nanómetros respectivamente. Esto podría atribuirse principalmente al carácter débil de transferencia de carga intramolecular después de la cianofuncionalización, que conduce a una disminución significativa de la capacidad electrodonante de la fracción TVT. Con respecto a las propiedades electroquímicas de PBNBP-TVT y el polímero cianofuncionalizado, se realizaron mediciones de CV de película utilizando una mezcla de ferroceno-ferrocinio como patrón interno y con una solución de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio, usando como electrolito el azoteonetrilo. Ambos copolímeros exhiben procesos obvios de reducción y oxidación. Sobre la base de los potenciales de inicio, se estima que los niveles de energía LUMO y HOMO son de menos 3.40 electronvolts y menos 5.65 electronvolts respectivamente para el PBNBP-TVT y de menos 3.80 electronvolts y menos 5.95 electronvolts para el PBNBP2CNTVT respectivamente. Podemos notar la disminución de energía de una forma drástica en comparación de estas dos especies, lo que vuelve a confirmar que la inserción de grupos cianos que son aceptores fuertes de electrones en la fracción TVT reducen de manera efectiva la energía de los orbitales LUMO y HOMO, lo cual es favorable en el caso de nuestro polímero semiconductor propuesto. Se espera que con esta disminución de energía de los orbitales se pueda mejorar la inyección de electrones y se genere una barrera de inyección de huecos. Esto implica que el PBNBP2CNTVT será un gran candidato para el transporte exclusivo de electrones. Ahora veremos un poco sobre los rendimientos como OFET. Se fabricaron los OFET con la configuración Top Gate Button Contact. Como era de esperar, en la configuración con PBNBP-TVT mostró un carácter ambipolar. El PBNBP2CNTVT exhibe las características típicas de transporte unipolar tipo N,
debido a los niveles profundos de energía LUMO y HOMO, que mejoran la inyección de electrones y restringen la inyección de orificios después de la introducción de los grupos ciano, mostrando en el caso del PBNBP2CNTVT una máxima movilidad de electrones de hasta 0.026 centímetros cuadrados por volt por segundo después de un calentamiento térmico de 200 grados centígrados. Sin embargo, las causas de la movilidad electrónica moderada probablemente se atribuyen a la repulsión estérica con las unidades vecinas BNBP después de la unión de los grupos ciano, lo que da lugar a la distorsión de la estructura polimérica. Con respecto a la morfología de película y análisis microestructural, notamos que la morfología de la película de los semiconductores juega un papel crucial en el desempeño de los OFET. Se realizó un análisis de microscopía de fuerza atómica AFM a diferentes temperaturas. Con respecto al PBNBP2CNTVT a temperatura de 200 grados centígrados, muestra una topografía de película continua y suave con el valor de rugosidad de la superficie de la raíz cuadrada medida más pequeña de 0.57 nanómetros, lo que indica su ordenamiento mejorado de la película, teniendo en cuenta el rendimiento mejorado del transporte de electrones en los OFET. De igual manera, se hizo un análisis utilizando la difracción de rayos X, de incidencia rasante, denotado por las siglas GI-XRD, para aclarar la cristalinidad del polímero y la estructura de empaque, que están estrechamente asociadas con las propiedades de transporte. El estudio anterior informó que el PBNBP-TVT exhibe en el modo de empaquetamiento de borde en las películas delgadas como una distancia de ampliamiento pi a pi compactada de 0.36 nanómetros a lo largo de la dirección del plano, lo cual es beneficioso para el transporte de carga en las cadenas. Sin embargo, el PBNBP2CNTVT, la película da un pico de difracción de 100 a 2 θ igual a 4.5 grados y un pico de difracción de 0.10 a 2 θ igual a 21.2 grados a lo largo de la dirección de fuera del plano. La distancia de ampliamiento laminar de pi a pi podría calcularse en 1.96 nanómetros y 0.42 nanómetros respectivamente. La gran distancia de ampliamiento pi a pi no es favorable para el transporte de electrones. Estos resultados demuestran que la introducción de grupos ciano en la estructura polimérica tiene influencias indeseables en el empaquetamiento molecular, lo que da la razón por la cual PBNBP2CNTVT exhibe una movilidad de electrones muy moderada. Las conclusiones quedarían descritas de la siguiente manera. Se logró sintetizar con éxito un novedoso semiconductor de polímero de transporte unipolar tipo N, basado en las unidades de BNBP, dando el PBNBP2CNTVT, donde los grupos ciano están decorados en la fracción TVT. En comparación con el PBNBP-TVT, sin los grupos cianos, los niveles de energía LUMO y HOMO del PBNBP2CNTVT sufren un desplazamiento drásticamente hacia abajo en 0.4 electronvolts y 0.3 electronvolts respectivamente, lo que demuestra la alta afinidad electrónica que son muy deseables para la inyección de electrones. Por lo tanto, las OFETs basadas en PBNBP2CNTVT muestran un comportamiento unipolar de tipo N, con una movilidad electrónica moderada de 0.026 centímetros cuadrados por cada volt por cada segundo. Es más, el PBNBP2CNTVT manifiesta una distancia de ampliamiento de pi a pi insatisfactoria de hasta 0.42 nanómetros, debido al gran impedimento estérico después de la incorporación de los grupos cianos,
lo que terminaría explicando la moderada movilidad de electrones. En pocas palabras, este estudio demuestra que los polímeros conjugados pi de organo-boro podrían considerarse una herramienta para construir polímeros semiconductores de tipo N, exclusivos utilizados en los OFET. La investigación de estos materiales sigue en progreso debido a que aún hay problemas que resolver, como es el caso del impedimento estérico de los grupos cianos, que limita drásticamente la movilidad de los electrones. Sin embargo, es un buen indicio en estos estudios para demostrar que este tipo de compuestos basados en organo-boro pi pueden ser semiconductores exclusivamente tipo N.